La punta de su caña le está mintiendo. Sí, así como lo oye. Esa pequeña punta que ha estado hipnotizando durante horas, esperando que se doble, es la mayor distracción que tiene en la pesca. Nos han enseñado a confiar ciegamente en ella, a creer que es el único canal de comunicación con el pez. Pero hoy vamos a destrozar esa idea. Hoy le voy a demostrar que mientras usted mira la puntera, se está perdiendo el 90% de la película. Le prometo que al final de este vídeo, verá el agua con otros ojos y entenderá por qué a veces el pescador de al lado saca peces y usted no. La razón por la que muchos se van a casa con las manos vacías es porque están mirando la pantalla equivocada. La puntera es solo el titular, pero la noticia completa, con todos sus detalles, está escrita en la superficie y en el movimiento del agua. Así que le pregunto para empezar, sinceramente, ¿cuántas veces ha culpado al cebo, al tiempo o a la mala suerte, sin pensar que el problema estaba en sus propios ojos? Esta obsesión con la puntera no es culpa suya, es una costumbre, casi un dogma, que se ha transmitido de generación en generación. Su padre, su abuelo, el viejo pescador del pueblo, todos le dijeron lo mismo: hijo, no le quites ojo a la puntera, ahí está la picada. Y tiene su lógica. Es un indicador visual, directo y aparentemente infalible. Hemos invertido en cañas con punteras ultrasensibles, de colores llamativos, diseñadas para detectar el más mínimo toque. Es más fácil, más cómodo, concentrarse en un solo punto que intentar descifrar el lenguaje complejo de todo un escenario acuático. Nos hemos acostumbrado a ser pescadores pasivos, a esperar una señal clara y evidente. Pero la pesca, la de verdad, no siempre es tan obvia. Los peces más grandes y recelosos rara vez dan esas picadas de libro. Y es ahí, en la sutileza, donde esta vieja costumbre nos falla y nos convierte en meros espectadores en lugar de en cazadores eficaces. Comencemos por desmitificar la puntera ultrasensible. Creemos que es nuestra mejor aliada, pero a menudo es una fuente de falsas alarmas y confusión. Piense en un día con algo de viento. La puntera no para de temblar, confundiéndonos. O una ligera corriente que arrastra pequeñas algas o residuos que chocan con el hilo, provocando falsos toques. Usted se pone en tensión, listo para clavar, y al final no era nada. Este estado de alerta constante nos agota y, lo que es peor, nos desensibiliza. Después de 10 falsas alarmas, cuando llega la picada de verdad, una sutil, es posible que ni reaccionemos con la misma rapidez. La puntera es una herramienta útil, sí, pero no es la única ni la más fiable. Es el último eslabón de la cadena de eventos. Confiar únicamente en ella es como intentar leer un libro mirando solo la última palabra de cada página. Se pierde toda la trama, todo el contexto que le habría permitido anticiparse a ese momento final. La verdadera maestría consiste en aprender a filtrar el ruido y a identificar las señales que preceden a ese movimiento final. Entonces, si no es la puntera, ¿cuál es la primera señal real? La respuesta es simple: su hilo. El sedal es la conexión directa y física con el pez. Mucho antes de que la energía de una picada viaje por todo el hilo y logre doblar la puntera, ocurren cosas en el propio hilo. Imaginen la escena. Su hilo entra en el agua en un ángulo determinado. Un pez toma el cebo y se mueve. Si se aleja, el hilo se tensará de forma casi imperceptible. Si se acerca, se aflojará. Si se mueve hacia un lado, el punto donde el hilo entra en el agua se desplazará lateralmente. Estos son los verdaderos microtoques. Son movimientos sutiles, a veces de apenas unos milímetros, pero son la primera notificación de que algo está pasando ahí abajo. Un pescador que solo mira la puntera, que está a metros de distancia de este punto clave, se pierde toda esta información crucial. Aprender a observar el hilo, justo donde rompe la superficie del agua, es como aprender a leer el lenguaje corporal del pez.
Es el primer aviso, el más honesto y el que le da la ventaja para estar preparado. Profundicemos en cómo leer esos toques en el hilo. No siempre es fácil, especialmente con viento o en aguas movidas, pero hay técnicas. Primero, si es posible, intente que el sol le dé la espalda. Esto ilumina el hilo y lo hace destacar contra la superficie del agua. Un hilo de alta visibilidad, como los de color amarillo o naranja fluorescente, puede ser su mejor amigo en esta tarea. No se preocupe, los peces no lo ven a la profundidad a la que pesca, pero usted sí lo verá en la superficie. Observe el ritmo. El viento y la corriente suelen crear un movimiento rítmico y constante en el hilo. Una picada, por el contrario, suele ser un movimiento arrítmico, un tirón seco y corto o un aflojamiento repentino. Es una ruptura del patrón normal. A veces, verá el hilo vibrar ligeramente, como la cuerda de una guitarra. Eso suele indicar que un pez pequeño está mordisqueando el cebo. Otras veces, el hilo simplemente se levanta unos centímetros del agua antes de tensarse. Prestar atención a estos detalles requiere concentración, sí, pero es una concentración activa, no la hipnosis pasiva de mirar la puntera. Ahora hablemos de uno de los indicadores más fiables y a la vez más malinterpretados, las burbujas. Muchos ven burbujas y piensan que es gas del fondo, metano liberado por la materia en descomposición. Y sí, a veces lo es. Pero el pescador atento sabe diferenciar. Las burbujas de gas suelen ser grandes, aisladas y suben en línea recta desde un punto específico. Sin embargo, las burbujas que nos interesan son las que delatan a un pez alimentándose. Imaginen una carpa o un barbo osando en el fondo. Al remover el lodo en busca de alimento, liberan pequeñas bolsas de aire atrapado. Esto crea un patrón de burbujas muy distinto. Suelen ser grupos de burbujas muy finas, casi como la espuma de un refresco, que aparecen en un área amplia y se mueven lentamente. A veces, verán un rastro de estas pequeñas burbujas, como si un pequeño submarino invisible estuviera patrullando la zona. Esa es la firma inconfundible de un pez comiendo activamente en su cebadero. Ignorar esto y esperar a que la puntera se mueva es como escuchar al ladrón dentro de casa y esperar a que suene la alarma para reaccionar. La próxima vez que vea ese fishing, como lo llaman los ingleses, no lo dude. Su cebo está en la zona de acción y la picada es inminente. Muy relacionado con las burbujas está otro signo visual potentísimo, la nube de lodo o sedimento. Cuando los peces de fondo, como las carpas, los barbos o las tencas, se alimentan, literalmente aspiran y expulsan el sustrato del fondo para encontrar larvas, gusanos y otros alimentos. Este proceso levanta una nube de partículas finas que tiñe el agua, creando una mancha de color más turbio en una zona específica. Si está pescando en aguas relativamente claras y de repente ve aparecer una de estas nubes cerca de donde lanzó su cebo, es una señal inequívoca. Es como si el pez le estuviera diciendo, «Estoy aquí, comiendo». Esta señal es especialmente valiosa porque le indica no solo la presencia de peces, sino su actividad alimenticia. Puede que la puntera esté completamente inmóvil, quizás porque el pez está comiendo el cebo esparcido alrededor de su anzuelo, pero esa nube de lodo le confirma que debe tener paciencia, que está en el lugar correcto y que es solo cuestión de tiempo que uno de ellos encuentre su trampa. El pescador que no mira el agua nunca verá esta invitación a la paciencia y probablemente recogerá la caña pensando que no hay nada. No todas las señales están en el fondo. La superficie del agua es un lienzo en constante cambio que nos cuenta historias. Debemos aprender a diferenciar las perturbaciones causadas por el viento de las que son provocadas por los peces. El viento crea patrones de ondas predecibles y uniformes. Pero, ¿y si en medio de esa calma ve un remolino repentino donde no debería haberlo? O una estela en forma de búho que avanza sigilosamente. Eso podría ser un depredador, como un lucio o un black bass,
patrullando su territorio justo debajo de la superficie. A veces, el agua parece nerviosa en un área, con pequeñas y rápidas ondulaciones. Esto suele indicar la presencia de un banco de peces pasto, que a su vez atrae a los depredadores. Otras veces, verá un simple sorbo, un pequeño círculo que se expande, indicando que una trucha o un cacho ha tomado un insecto de la superficie. Aunque no pesque a mosca, esta información es vital. Le dice dónde están los peces activos. Ignorar estas señales es como conducir con los ojos cerrados, esperando chocar contra algo para saber que hay un obstáculo. La pesca no es solo un deporte visual, también es auditivo. Cierre los ojos por un momento en la orilla. ¿Qué oye? El viento, los pájaros, y si presta atención, el agua. El sonido de un chapoteo fuerte y repentino en la lejanía puede ser una carpa saltando. Ese sonido no solo le dice que hay carpas, sino que le da una idea de su tamaño y ubicación. Un plop sutil cerca de la orilla puede ser un pez cazando insectos. El sonido inconfundible de una persecución, con múltiples salpicaduras rápidas, delata a un depredador en plena caza. A veces, en el silencio del amanecer, puede escuchar el sorbo de un pez grande comiendo en la superficie, un sonido que le pondrá el corazón a mil. Sus oídos pueden ser una herramienta de detección de largo alcance. El pescador que está absorto en su puntera, quizás con auriculares puestos, se aísla de este mundo de información. Aprender a escuchar el agua es añadir otra capa de percepción a su arsenal, permitiéndole localizar zonas de actividad mucho antes de lanzar el primer cebo. Si usted no tiene los ojos de un águila, utilice los de quienes sí los tienen. Me refiero a las aves. Los pájaros que viven cerca del agua son sus mejores espías, y no le cobran nada por sus servicios. Un martín pescador que se lanza en picado a una zona concreta le está diciendo con total seguridad: aquí debajo hay peces pequeños, y donde hay peces pequeños, suelen merodear los grandes. Una garza que permanece inmóvil mirando fijamente un punto de la orilla está esperando a su presa. Observe dónde mira. Las fochas o los somormujos que bucean y salen constantemente en una misma área están, probablemente, alimentándose de la misma comida que los peces. Si ve a un grupo de gaviotas volviéndose locas sobre un punto del agua, es casi seguro que un depredador está atacando un banco de alburnos o bogas desde abajo, empujándolos hacia la superficie. Observar a las aves es una forma increíblemente eficaz de mapear la vida subacuática sin necesidad de una sonda. Ellas ven lo que nosotros no podemos, y sus acciones son un reflejo directo de la actividad de los peces. Entender la corriente es fundamental para no malinterpretar las señales. En un río o en un embalse con corrientes, el comportamiento del hilo es diferente. Una de las picadas más comunes y que más pescadores fallan es la picada a la dejada. Ocurre cuando un pez toma el cebo y en lugar de huir en dirección contraria, se mueve con la corriente o nada hacia usted. ¿Qué ocurre en la puntera? Absolutamente nada. De hecho, puede que incluso se destense un poco. Sin embargo, su hilo le contará toda la verdad. Verá cómo el sedal pierde la comba que formaba por la corriente y se afloja de repente. A veces, la corriente lo arrastrará formando un gran arco aguas abajo. El pescador que solo mira la puntera no se enterará de nada hasta que el pez ya haya escupido el anzuelo o esté a punto de enrocarse. Por eso, en aguas con movimiento, es aún más crucial observar el hilo y entender su comportamiento normal. Cualquier desviación de ese comportamiento, ya sea un tensado o un aflojamiento anómalo, debe ser tratada como una picada potencial hasta que se demuestre lo contrario. Los peces, como cualquier animal, son criaturas de hábitos y buscan seguridad, y una de las mejores formas de seguridad es la cobertura que proporcionan las sombras. En un día soleado, las sombras proyectadas por árboles, puentes, juncos altos o incluso su propio cuerpo
son imanes para los peces. Usan estas zonas para emboscar a sus presas y para protegerse de los depredadores aéreos. Pero aquí viene lo interesante para el observador. Las sombras no deberían moverse. Si usted está mirando la sombra de un árbol en el agua y de repente ve una parte de esa sombra que se oscurece o se mueve de forma independiente, es muy probable que no sea una sombra, sino un pez grande y quieto. O quizás ve un destello rápido dentro de la zona sombreada. Es el flanco de un pez que ha girado. Estas son señales increíblemente sutiles que requieren paciencia y unos buenos lentes polarizados para ser detectadas. Pero encontrar un pez de esta manera, antes de lanzar, le da una ventaja táctica inmensa. Usted sabe que está ahí y puede planificar su aproximación y su lance con precisión quirúrgica. Hablemos de un error muy común que nace, precisamente, de la obsesión con la puntera, la manía de pescar con el hilo tenso como la cuerda de un violín. La lógica parece aplastante. Si el hilo está muy tenso, cualquier toque se transmitirá instantáneamente a la puntera. El problema es que los peces, especialmente los más experimentados como las carpas grandes, son extremadamente sensibles a la resistencia. Cuando un pez toma el cebo y nota una tensión inmediata y antinatural, lo más probable es que lo suelte al instante. A veces, ni siquiera llega a mover la puntera. La solución es pescar con una ligera comba en el hilo, lo que se conoce como línea floja. Esto le da al pez unos centímetros de margen para que tome el cebo con confianza y se mueva antes de sentir la resistencia del plomo. ¿Y cómo detectamos la picada entonces? Precisamente, observando el hilo. Una picada con línea floja se manifestará como un tensado repentino de esa comba. El hilo se estirará y se levantará del agua. Es una señal visual mucho más clara y temprana que esperar a que se doble una puntera ya tensa. La picada hacia atrás, o drop back bite, merece un capítulo aparte, porque es el ejemplo perfecto de cómo la fijación en la puntera nos ciega. Este tipo de picada ocurre cuando el pez coge el cebo y nada directamente hacia su posición en la orilla. La mecánica es simple. Al acercarse, el pez arrastra el plomo consigo, lo que hace que el hilo que va desde el plomo hasta la puntera pierda toda su tensión. El resultado: el hilo se afloja completamente, formando una gran comba en el agua, y la puntera, que estaba ligeramente doblada por la tensión, se endereza de golpe. El pescador que mira la puntera ve que ésta deja de moverse y piensa: vaya, parece que se ha ido. Pero en realidad es todo lo contrario. Es una de las picadas más claras que existen, pero no es un tirón, sino una relajación. Si usted ve que su puntera se pone recta de repente, o que su hilo cae al agua como si se hubiera roto, no lo dude. Clave de inmediato. Lo más probable es que tenga un pez al otro lado que ya ha recorrido varios metros hacia usted. A veces, la mejor información no está en nuestra propia zona de pesca, sino en la de al lado. Observar a otros pescadores puede enseñarnos mucho, siempre desde el respeto, por supuesto. Si el pescador de su derecha está sacando peces y usted no, resista la tentación de pensar que es solo suerte o que tiene un cebo mágico. Observe su técnica. ¿Cómo tiene las cañas? ¿Con el hilo tenso o flojo? Pero sobre todo, ¿hacia dónde mira? ¿Está hipnotizado por sus punteras o su mirada recorre constantemente el agua, el hilo, el entorno? Es muy probable que el pescador exitoso no esté mirando la puntera. Estará atento a esas señales sutiles de las que hemos hablado. Quizás vio un grupo de burbujas antes de lanzar allí, o detectó una picada por el movimiento lateral del hilo. No se trata de copiar, sino de aprender. La pesca es un puzzle, y a veces, otros pescadores tienen piezas que a nosotros nos faltan. Ver cómo un enfoque diferente da resultados es la mejor prueba de que quizás nuestra propia estrategia, la de mirar fijamente la puntera, no es la más efectiva. El viento es el gran embustero de la pesca a fondo. Sus ráfagas constantes o intermitentes pueden hacer que la puntera baile sin parar,
generando un ruido visual que enmascara las picadas reales. Aprender a diferenciar el toque del viento del toque de un pez es una habilidad crucial. La clave está en el ritmo y la naturaleza del movimiento. El viento suele provocar un movimiento oscilante, más o menos rítmico. La puntera se dobla y se recupera con una cierta cadencia. Además, el viento afecta a todas las punteras por igual si están en la misma orientación. Una picada, por otro lado, suele ser un movimiento más seco, errático y único. Puede ser un solo golpe seco, varios toques rápidos y nerviosos, o un tirón lento y sostenido. No sigue el patrón del viento. Una buena técnica para mitigar el efecto del viento es bajar las punteras lo más cerca posible del agua. Esto reduce la cantidad de hilo expuesta al viento, estabilizando mucho el sistema. Pero incluso así, la mejor herramienta siempre será su capacidad para leer más allá de la puntera y centrarse en el comportamiento del hilo, que se ve menos afectado. Si tuviera que recomendar una sola pieza de equipo, más allá de la caña y el carrete, para mejorar la lectura del agua, serían unas buenas gafas de sol polarizadas. No son un simple accesorio de moda, son una herramienta fundamental. Su función es eliminar el reflejo y el brillo de la superficie del agua. Sin el velo de ese reflejo, el mundo subacuático se revela ante sus ojos de una forma asombrosa. Podrá ver el contorno del fondo, los cambios de profundidad, las zonas de algas o rocas. Y lo más importante, podrá ver a los peces. Verá la sombra de un lucio inmóvil junto a un tronco sumergido o el destello de un banco de barbos moviéndose por el fondo. Le permitirán seguir su hilo con una claridad increíble, detectando el más mínimo movimiento. Invertir en unas buenas polarizadas es, literalmente, como quitarse una venda de los ojos. Le abre una dimensión completamente nueva de información que el pescador sin ellas simplemente no puede percibir. Es la diferencia entre mirar una foto borrosa y ver una imagen en alta definición. La vegetación acuática, como los juncos, los nenúfares o las algas, no es solo un obstáculo donde podemos enganchar. Es un libro abierto sobre la actividad de los peces. Estas plantas son una fuente de alimento y refugio, por lo que los peces pasan mucho tiempo cerca de ellas y nos dan señales muy claras. Imaginen una hilera de juncos en la orilla. Si de repente, en un día sin viento, uno de esos juncos se agita violentamente, es una señal inequívoca de que un pez, probablemente grande, acaba de pasar rozándolo. O un tapiz de nenúfares, si ve que una de las hojas se levanta o se hunde de forma antinatural, es porque un pez está debajo, quizás buscando caracoles. A veces, la línea de algas sumergidas se mueve como si tuviera vida propia. Es un pez que se está alimentando entre ellas. Todas estas son picadas visuales que ocurren lejos de su anzuelo, pero le indican las zonas calientes, los pasillos por donde se mueven los peces. Lanzar su cebo cerca de esa zona de actividad incrementa sus posibilidades de forma exponencial. La puntera, mientras tanto, sigue quieta, ignorante de todo el drama que se desarrolla a pocos metros. Es crucial entender que una picada no es un evento instantáneo, sino un proceso. Nosotros, al mirar la puntera, solo vemos el acto final. Pero antes de eso, han ocurrido muchas cosas. Primero, está la aproximación. El pez localiza el cebo y se acerca. Este movimiento puede generar una ligera perturbación en el agua, un remolino o una nube de sedimento. Luego viene la investigación. El pez puede mordisquear el cebo, probarlo, aspirarlo y expulsarlo varias veces. Esto se traduce en pequeños temblores o aflojamientos en el hilo, toques casi imperceptibles que no llegan a mover la puntera. Finalmente, si todo va bien, viene la toma y la huida. El pez se traga el cebo y se aleja, generando el tirón que finalmente dobla la puntera. El pescador que solo espera este último acto se pierde toda la fase de seducción. El que lee el agua y el hilo ve todo el proceso. Puede anticipar la picada,
tener la mano en la caña y estar preparado para clavar en el momento justo, no cuando el pez ya lleva varios segundos con el anzuelo en la boca. No todos los peces pican igual, y por lo tanto, no todos dan las mismas señales previas. Conocer el comportamiento de la especie que buscamos nos ayuda a saber qué buscar en el agua. Por ejemplo, una carpa grande y vieja es conocida por su recelo. Puede pasar mucho tiempo sobre el cebadero, aspirando y expulsando comida, generando esas finas burbujas y nubes de lodo de las que hablamos. Su picada en el hilo puede ser una serie de pequeños levantamientos y bajadas antes del tirón final. Un barbo en un río, por otro lado, suele ser más decidido. Su picada es a menudo un golpe seco y violento, pero antes de eso, al moverse contra la corriente para tomar el cebo, puede generar una estela o un cambio de tensión en el hilo muy característico. Un depredador como el lucio no suele dar avisos. Su ataque es una explosión de violencia, pero la señal no la da él, sino su presa. Ver un banco de peces pequeños saltar fuera del agua a la vez es la mejor señal de que un lucio está cazando debajo. Adaptar nuestra observación a la especie que buscamos nos hace mucho más eficientes. Desarrollar esta habilidad de leer el agua no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Requiere práctica. Es como entrenar un músculo. Un ejercicio excelente es pasar tiempo en la orilla sin pescar, simplemente observando. Vaya a su lugar de pesca habitual en diferentes momentos del día y con diferentes condiciones climáticas. Siéntese y mire el agua. Aprenda cómo es su estado normal, cómo se mueve con el viento, cómo fluye la corriente, dónde están las zonas de calma. Familiarícese con los sonidos y los patrones de las aves. Cuando conoce perfectamente el estado normal del agua, cualquier anomalía, por pequeña que sea, le saltará a la vista de inmediato. Ese remolino fuera de lugar, ese chapoteo inesperado, esa línea de burbujas, destacarán sobre el fondo de normalidad que ya ha interiorizado. Este entrenamiento visual es una de las inversiones de tiempo más rentables que puede hacer un pescador. Le enseñará más que 100 vídeos sobre nudos o equipos. Finalmente, llegamos a la síntesis de todo este conocimiento. El objetivo no es demonizar la puntera y dejar de mirarla por completo. La puntera sigue siendo una herramienta de confirmación muy valiosa. El verdadero arte consiste en integrar todas las señales en un único sistema de alerta. Se trata de cambiar la jerarquía. La puntera ya no es la señal principal, sino la última. El proceso de un pescador avanzado sería algo así. Primero, observa el agua y ve una línea de finas burbujas aparecer sobre su cebadero. Alerta 1. Luego, ve que su hilo, que estaba quieto, se tensa ligeramente por un segundo. Alerta 2. Ahora sí, su atención se centra en la puntera, pero ya no con la ansiedad de la espera, sino con la certeza de la anticipación. Sabe que la picada es inminente, y cuando la puntera finalmente se dobla con fuerza, no es una sorpresa. Es simplemente la confirmación final de todo lo que el agua ya le había contado. En ese momento, usted no es alguien que ha tenido suerte. Es un cazador que ha leído el entorno, ha interpretado las señales y ha culminado el proceso con éxito. Así que, como hemos visto, el agua es un libro abierto lleno de historias. Historias de peces alimentándose, de depredadores acechando, de oportunidades que hemos estado perdiendo por tener la vista clavada en un trozo de fibra de carbono. Hemos aprendido a leer el hilo, a interpretar las burbujas, a escuchar los sonidos y a usar a las aves como aliadas. El momento más revelador, el verdadero clic en la cabeza, es darse cuenta de que la puntera de su caña es la última en enterarse de la fiesta. La acción real, la parte interesante, ocurre mucho antes. El verdadero giro de guión es este. No pescamos con una caña, pescamos con todos nuestros sentidos. La caña es solo la herramienta que ejecuta la orden, pero la decisión de clavar, la anticipación, la toma nuestro cerebro
alimentado por todo lo que vemos y oímos en el agua. Este cambio de enfoque le transformará de un pescador pasivo que espera a que algo suceda a un cazador activo que lee el entorno y provoca que las cosas sucedan. De verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado en este análisis. Si este video le ha abierto los ojos a una nueva forma de ver la pesca, le agradecería un buen like y que se suscriba al canal para no perderse más secretos como este. Y ahora, quiero que me respondan en los comentarios. ¿Cuál es la señal más extraña o sutil que han visto en el agua y que les ha llevado a una captura? Compartan sus historias y enseñémonos entre todos.